Hoy vamos a ver un caso de la segunda mitad del siglo XIX, así que relájate mientras nos vamos a Estados Unidos. Mary Elizabeth Stannard nació en 1856 en Madison, condado de New Haven, Connecticut. De niña, la consideraban bastante tímida. Vivía con su padre llamado Charles, su madrastra y su media hermana llamada Susan. María era una niña servicial, ordenaba la casa y hacía todas sus tareas sin quejarse. Tenía algo de educación, pero le costaba trabajo en la escuela. Cuando era adolescente, trabajaba cuando podía, generalmente ayudando a limpiar en las casas más grandes de Madison. Era conocida por la mayoría de los residentes del pueblo, principalmente por su actitud alegre. Se notaba que a menudo se le acercaban jóvenes, todos los cuales parecían ansiosos por conocerla, pero todos creían que Mary era una joven dulce e inocente. Así que fue una sorpresa cuando, en 1875, la gente empezó a preguntarse si la señorita Mary Stannard estaba embarazada. El 7 de abril de 1876, cuando tenía 19 años, Mary dio a luz a un niño, a quien llamó William Victor Stannard. Pronto parecía que los 1,600 habitantes de Madison sabían sobre su situación y se rumoraba que el padre era un joven casado que vivía en el pueblo de Wallingford. Fuera quien fuera, no tenía intención de dejar a su esposa y casarse con Mary. En ese entonces, una mujer que daba a luz a un bebé sin estar casada era considerada inmoral y con ello venía cierto estigma social. Sin embargo, a Mary la veían con mucha más simpatía, ya que, aunque siempre era cortés y educada, y hacía todo lo posible por ayudar a la gente cuando podía. Muchos de los residentes de Madison pensaban que era una joven bastante simple. Mary cuidaba de su bebé en la pequeña casa y a menudo la visitaban amigos y familiares, ya que quería poder mantener a su hijo por sí misma. No estaba dispuesta a quedarse en casa y aceptar la caridad de los demás. El reverendo Herbert H. Hayden era un ministro metodista de 27 años que había sido asignado al pueblo de Rockland, a unas 10 millas de Madison. Se había casado con su esposa llamada Rosa el 8 de agosto de 1871 y en 1873 Rosa dio a luz a una hija. Era una joven agradable y trabajadora que trabajaba como maestra. Era inteligente, pero se consideraba de constitución delicada. Había sufrido pérdidas terribles en su vida, ya que dentro de un año de su matrimonio, su madre, hermana y hermano murieron de tuberculosis. El reverendo Hayden nació en 1850 en Boston, Massachusetts. Era hijo de un zapatero y cuando tenía 4 años, la familia se mudó a unos kilómetros de distancia a Dighton, donde su padre abrió una tienda rural que se convirtió en un negocio muy exitoso. Asistió a la escuela hasta los 16 años cuando empezó a trabajar como aprendiz de carpintero, pero después de 2 años recibió su llamado para trabajar como pastor. Afirmó que no quería dedicarse a este trabajo y rezó para no tener que hacerlo, pero el llamado era demasiado fuerte, así que estudió para convertirse en predicador. En 1876 le pidieron que se convirtiera en el pastor del pueblo de Rockland. Accedió y junto con su esposa y 2 hijos se mudó a una pequeña granja cercana. Las cosas iban bien para él y su reputación creció tanto que en agosto de 1877 le pidieron que también dirigiera el servicio dominical en la ciudad de Madison. En el invierno de 1877 le ofrecieron un puesto de maestro en Madison. Esto significaba que tendría que dejar a su familia los sábados por la tarde para viajar allí. Luego predicaba los domingos y trabajaba en su puesto de maestro toda la semana antes de regresar a casa con su esposa e hijos los viernes. Fue una época difícil para la esposa del predicador, la señora Rosa Hayden. Ella daba clases desde la casa de campo y le resultaba bastante difícil lidiar con su trabajo y cuidar a sus hijos, y para ese momento ya estaba embarazada de nuevo. Tampoco le gustaba quedarse sola por las noches. Preocupado por su esposa, el reverendo Hayden dispuso que ella tuviera ayuda. Así que en diciembre de 1877 contrató a la señorita Mary Elizabeth Stannard, una joven con la que ya estaba familiarizado. Como él había visitado a la familia y los había animado a asistir a la iglesia, el padre de Mary también le había pedido prestadas herramientas al reverendo. Se acordó que Mary ayudaría a la señora Hayden durante la semana. Ella llegaba a la casa los sábados por la tarde, justo antes de que el esposo de la señora Hayden se fuera, y se quedaba allí hasta el viernes por la noche, cuando el reverendo Hayden regresaba de Madison. La situación duró hasta finales de febrero de 1878, cuando la escuela donde el reverendo Hayden enseñaba cerró y él regresó a vivir con su familia.
Sin embargo, la gente había empezado a sospechar que el interés del reverendo en la joven Mary Stannard era más que el de un pastor preocupado que la había contratado para ayudar a su esposa. A menudo lo habían visto en compañía de ella y había rumores en el pueblo de que la pareja podría haber estado involucrada en algo más siniestro. Aunque Mary ya no trabajaba en la casa de los Hayden, le pidieron que cuidara a sus dos hijos una noche de marzo de 1878, ya que estaban obligados a asistir a una cena de ostras en beneficio de la iglesia de Rockland. La cena tuvo lugar muy cerca de la casa, de hecho, estaba a menos de 70 metros de distancia, así que alrededor de las 9 p.m., el reverendo Hayden regresó para revisar a los niños. Solo estuvo fuera por un corto tiempo y todo estaba en orden. Luego regresó a la cena de ostras. En agosto de 1878, Mary fue a quedarse con una amiga llamada señorita Jane Studley, quien vivía en Guilford, Connecticut. Mary había trabajado anteriormente en la granja del señor Studley, y tanto el señor como la señora Studley consideraban a Mary una joven agradable que había tenido la mala suerte de encontrarse antes en circunstancias difíciles. El señor Studley notó que Mary estaba muy desanimada y le pidió a su esposa que hablara con ella. Después de algo de persuasión, Mary, entre lágrimas, contó que había tenido intimidad con otro caballero y temía estar nuevamente embarazada. Esto la angustiaba mucho, ya que sabía que tener un segundo hijo sin estar casada traería vergüenza a su familia y estaba segura de que esta vez la buena gente de Madison no sería tan comprensiva con su situación. La señora Studley le preguntó a Mary quién era responsable de esta desafortunada situación, pero Mary se mostró muy reacia a decirlo. Sin embargo, finalmente, entre lágrimas, reveló que la persona era el reverendo Hayden. Dijo que sucedió en marzo, mientras ella cuidaba a los hijos del reverendo y la señora Hayden para que pudieran asistir a la cena de ostras. Dijo que el reverendo regresó durante la noche y que fueron íntimos. Luego, él volvió a la cena. Ella creía que ya tenía 5 meses de embarazo. La señora Studley observó a Mary y llegó a la conclusión de que, en efecto, estaba embarazada. Mary escribió una carta a su media hermana. En ella incluyó una carta que le pidió que enviara al reverendo. En esta le pidió que la acompañara a New Haven para una interrupción del embarazo. Escribió que después regresaría a la casa del señor y la señora Studley hasta que estuviera debidamente recuperada. Sin embargo, el señor Studley dijo que no quería tener nada que ver con eso y al día siguiente acompañó a Mary de regreso a la pequeña casa de su padre. Para ese momento, ella había decidido que la carta que había escrito al reverendo Hayden no debía ser enviada y le pidió a su media hermana que la destruyera. Mary le dijo que estaba ansiosa por hablar con él en persona para asegurarse de que todo estuviera bien. El lunes 2 de septiembre, Mary se reunió con el reverendo Hayden. Él le dijo que no se preocupara y que él se encargaría de la situación. Dijo que compraría un medicamento que haría que el problema desapareciera. Luego, él acordó encontrarse con ella al día siguiente a las 2:30 junto a la Gran Roca, una piedra tan grande que incluso le habían puesto un nombre. Era un lugar donde crecían zarzamoras silvestres y estaba rodeado de árboles grandes. Su padre regresó a la casa alrededor de las 4:30 de la tarde y notó que María no había vuelto. Él sabía que ella había ido a recoger zarzamoras, pero ya debería haber regresado, así que salió a buscarla. Caminó por el sendero gritando su nombre. Alrededor de las 5:30, el señor Carlos Stannard se topó con la horrible escena de su hija tirada muerta en el suelo. Sus brazos estaban cruzados sobre el pecho, su ropa no estaba desarreglada y no había indicios de que hubiera estado en algún tipo de lucha. Sus sombreros habían sido colocados ordenadamente a sus lados. No había moras en el balde que había traído con ella. El señor Stannard corrió rápidamente a buscar ayuda. Golpeó la puerta del señor Francisco Mills, quien alertó a sus 2 hijos, y todos fueron de inmediato al lugar donde María estaba tendida. La noticia del asesinato comenzó a difundirse por todo el pueblo, y en poco tiempo más de una docena de personas se habían reunido en el lugar remoto alrededor del cuerpo, entre ellos un ministro metodista, el reverendo Herbert H. Hayden. Se realizó una búsqueda del arma, pero no se encontró nada. Para ese momento ya estaba oscureciendo y había empezado a llover. El cuerpo de Mary fue llevado a la casa de su padre y se notificó al juez local. Los rumores sobre cómo ocurrió esta terrible tragedia pronto comenzaron a extenderse por todo el pueblo de Madison y más allá. Al principio se especuló que Mary podría haberse quitado la vida, pero tenía los brazos cruzados, tenía un golpe en la cabeza y había sido apuñalada en la garganta. No se había visto ningún arma cerca y tenía moretones en las muñecas. El juez ordenó que se realizara una autopsia, la cual tuvo lugar a las 3 a.m. del miércoles 4 de septiembre y fue llevada a cabo por el doctor Rufus W. Matthewson.
Concluyó que la causa de la muerte fue un golpe en la cabeza con un objeto contundente y una herida de arma blanca en el cuello. La muerte de la pobre Mary Stannard era el único tema del que hablaban los residentes de Madison. Todo el día, miércoles y jueves, la gente se detenía en las calles para ver si alguien había escuchado, si había habido alguna novedad en la investigación. Pero en realidad, el único nombre que se mencionaba era el del reverendo Herbert H. Hayden. Cuando la media hermana de Mary les contó a los jueces una historia sobre cómo Mary había quedado en verse con el pastor para hablar de su situación, el sheriff adjunto Hall recibió la orden de arrestarlo. La esposa del reverendo acababa de dar a luz a su tercer hijo. Sin embargo, él fue detenido. Al día siguiente, los reporteros de los periódicos acudieron en masa a Madison e intentaron entrevistar al sospechoso. Sin embargo, él no estaba dispuesto a hablar sobre el crimen del que se le acusaba, solo decía que no era culpable. El crimen se convirtió en la noticia del momento. El Hartford Courant lo publicó en sus columnas. Sobre su culpabilidad, tal como se ve el caso ahora, hay muy pocas dudas y parece que fue llevado por el miedo a cometer el asesinato y aún así lo hizo de una manera tan torpe que le resultó casi imposible escapar de la sospecha y el arresto. El martes 10 de septiembre comenzó una audiencia en el ayuntamiento de Madison. Los órganos vitales de Mary Stannard habían sido preservados en frascos de vidrio. En un giro extraño, se reveló que en el momento de su muerte, Mary no estaba embarazada en absoluto. También se informó en la audiencia que se encontró una gran cantidad de arsénico en su cuerpo, suficiente, de hecho, para haber matado hasta a 20 personas. La audiencia duró 2 semanas y el reverendo Herbert Hayden fue declarado inocente de todos los cargos. Muchas personas de Madison habían encontrado difícil creer que el reverendo pudiera ser culpable de tal crimen y, cuando salió del tribunal, fue recibido por algunos de sus seguidores que lo vitoreaban. Sin embargo, más tarde surgieron pruebas de que, después de encontrarse con Mary el 3 de septiembre, el reverendo había viajado a Middletown, donde compró una onza de arsénico con el pretexto de que quería deshacerse de las ratas que eran una molestia en su casa. El veneno fue envuelto y etiquetado, pero no se había registrado el nombre del comprador. Sin embargo, al salir de la farmacia, fue abordado por un caballero que asistía a su iglesia y le preguntó por la salud de su esposa y su recién nacido. Con esta nueva evidencia, el reverendo Hayden fue arrestado nuevamente y llevado a la cárcel de New Haven. Luego fue acusado y permaneció en la cárcel esperando su juicio por el asesinato de la señorita Mary Elizabeth Stannard. El juicio del reverendo Herbert H. Hayden comenzó el 7 de octubre de 1879, más de un año después de que se cometiera el asesinato. Y al igual que la primera audiencia fue un asunto polémico, se ordenó la presencia de todos los testigos que habían comparecido anteriormente. La defensa sugirió varios sospechosos alternativos, incluido el padre de Mary, Charles. Otro nombre mencionado fue el de Ben Stevens, de 60 años, quien era bien conocido por la familia. Se había sugerido que el viernes después del asesinato, la esposa del señor Stevens estaba lavando sus pantalones y encontró tanta sangre en ellos que se desmayó. Cuando los reporteros le preguntaron sobre esto, ella les dijo que efectivamente se había desmayado, pero por el cansancio de haber trabajado tanto ese día, y aseguró a los reporteros que no había encontrado sangre en los pantalones de su esposo. Lo único que resultaba desconcertante era el arsénico. El acusado había admitido haber comprado una onza de arsénico con el propósito de deshacerse de las ratas en su casa. Incluso les había dicho a las autoridades que no se había usado y que todavía estaba en su granero. Las autoridades lo encontraron exactamente donde él había dicho que estaba. Todavía estaba envuelto y no se había usado nada. Sin embargo, el profesor Samuel Johnson de la Facultad de Medicina de Yale pudo determinar que el arsénico encontrado en el granero era diferente al que se encontró en el estómago de Mary. Se le explicó al tribunal que el arsénico se condensa en cristales de 8 lados, que luego se muelen con un rodillo. Sin embargo, algunos de los cristales son tan pequeños que permanecen intactos. Al usar un microscopio para observar en detalle estos cristales, el profesor pudo afirmar de manera concluyente que el arsénico encontrado en el granero no había sido comprado al mismo tiempo ni en la misma tienda en la que el acusado afirmó haber comprado el arsénico para deshacerse de las ratas en su propiedad. Sin embargo, el arsénico encontrado en el estómago de Mary sin duda había sido comprado en la tienda de Middletown. La defensa también presentó a sus propios testigos para intentar refutar esta teoría. Aunque la evidencia científica presentada no probó que el acusado fuera culpable, sí sugería que no había dicho la verdad sobre dónde había comprado el arsénico encontrado en su granero. La fiscalía informó al tribunal que creían que el acusado había comprado más arsénico después de haberle dado a Mary el arsénico que compró en Middletown.
Afirmaron que hizo esto para intentar encubrir su crimen. La fiscalía pensó que Mary había tomado el arsénico, creyendo que era un remedio rápido para terminar con su embarazo. Ella se preocupó por su seguridad e intentó regresar corriendo a su casa. Preso del pánico, el reverendo Hayden la golpeó con una pequeña piedra y luego le cortó la garganta. Al tribunal se le mostró una navaja de bolsillo que pertenecía al acusado. Sin embargo, no era raro poseer una navaja así en esa época. Fue la aparición en el estrado de la esposa del reverendo Hayden, Rosa, lo que más resonó con el jurado. En un testimonio emotivo, ella contó cómo tenía plena fe en la inocencia de su esposo. El juicio duró 3 meses y no fue sino hasta enero de 1880 que el jurado finalmente se retiró a deliberar el caso. Pero después de mucha consideración, no pudieron llegar a un veredicto. En su lugar, hubo un jurado sin consenso. El juicio había tomado mucho más tiempo de lo anticipado y costó más de $30,000. El Estado no estaba dispuesto a financiar otro juicio, especialmente después de enterarse de que solo un miembro del jurado pensaba que el acusado era culpable. Los demás habían quedado convencidos de su inocencia después del testimonio de la señora Rosa Hayden. Unos días después, el reverendo Herbert H. Hayden fue liberado. Luego regresó con su familia. Por un corto tiempo, continuó predicando en el ministerio metodista, pero finalmente decidió mudarse a New Haven y comenzó a trabajar como carpintero. Murió el 13 de mayo de 1907 a la edad de 57 años. Se había recaudado dinero para ayudar al hijo de Mary, William. Él continuó viviendo en la zona. Irónicamente, murió en Middletown en 1957 a la edad de 81 años. Hola a todos y muchas gracias por escuchar. Como siempre, por favor dejen cualquier comentario u opinión que tengan y espero verlos a todos de nuevo en el próximo Briefcase.